Eh, bueno, no sé si han visto, pero en lo que es teoría, ya básicamente la terminamos la semana pasada. Entonces, hoy lo que vamos a hacer son ejercicios eh, de momento angular. Habían varios ejercicios que yo creo que nos habían quedado sin hacer, que están en las notas. Eh, de la semana pasada quedamos en este, que sí lo hicimos, y me faltó este otro. Entonces vamos a hacer ejercicios y si tienen este, preguntas, me hacen las preguntas. ¿Ya vieron los videos de las últimas clases? Bueno, la mayoría de los que están aquí generalmente vienen. Una demostración del ejercicio de la tarea 4. Ok, pues ya. Ahora en el receso lo busco para ver exactamente qué es. Bueno, entonces si no tienen preguntas, voy a empezar. Entonces el primer ejercicio es este que dice que es del triple, que tenemos un tronco uniforme de masa de 100 kilogramos y longitud de 4 metros y radio de 12 centímetros. Y se mantiene en una posición inclinada como se ve aquí en esta figura. Eh, Nos dicen que el coeficiente de rozamiento estático entre el tronco y la superficie horizontal es de 0,6 y que el tronco está a punto de deslizarse hacia la derecha. Determinar la tensión eh, del alambre de soporte y el ángulo que el alambre forma con la pared vertical. Entonces, básicamente el problema lo que dice es que este alambre de acá, pero en esta parte de acá se va a empezar a mover hacia acá. Ahí necesitamos que nos digan hacia dónde se mueve para saber hacia dónde ponemos la fricción, ¿verdad? Si no sabemos para dónde se va a mover, no tenemos idea de en qué dirección poner la fricción. Lo primero que tenemos que hacer es el diagrama de fuerzas. Entonces, en este caso, las fuerzas son las siguientes. Tenemos del alambre, tenemos una tensión que lo jala en este sentido. Eh, Como nos dicen que se mueve a la derecha, entonces la fricción va hacia la izquierda y está en el punto que se muestra ahí. Aquí tenemos la fuerza normal y por este lado tenemos la fuerza de gravedad. Eh, yo escribí estas dos acá, X y Y, para indicar la posición, bueno, básicamente la posición de este punto, la altura y la posición en X, que relacionamos con este ángulo. SR igual a 12, que es SR igual a 12. Ese es el radio del tronco, que sería lo que ocupamos para calcular el momento de inercia. Y este 2L es igual a 4 metros. Vamos a ver que este 2L eh, sería esta distancia acá. Le puse 2L porque vean que, digamos, el centro de masa va a estar aquí a la mitad. Entonces va a estar una distancia, esta acá va a ser L. Bueno, L minúsculo. Y entonces empezamos con la sumatoria de fuerzas. En X vamos a tener la tensión en X, que es esta de acá, menos la fuerza de fricción. Luego en Y tenemos la fricción en Y, la tensión en Y. Tenemos la normal que también va en la misma dirección y la otra que nos queda es el peso.
Y la tangente del ángulo θ, es otra información que tenemos, sería TX, que es el opuesto entre la adyacente. Este ángulo θ no es diferente que este de acá. Entonces, de la primera ecuación, de esta de acá, obtenemos que el Tx es igual al mu por el Fn. Y de esta de acá, obtenemos que el Ty es igual a Fn menos Mg. Entonces, vean que tenemos esto de acá, sale de esta ecuación de acá. Y esto de acá sale de esta que viene de acá. Hasta el momento no hay nada muy complicado. Esto es simplemente la suma de fuerzas y ya encontramos un par de relaciones. Vea que tenemos entonces, bueno, tenemos 1, 2, 3 ecuaciones, pero tenemos una, 2, 3, 4 incógnitas. Nos falta una ecuación más para resolver el problema completamente. Entonces, yo voy a usar también el torque. El torque siempre hay que ponerlo alrededor de un punto. Entonces, yo puedo poner el torque alrededor, digamos, de este punto de acá, o lo puedo poner alrededor de este punto de acá. Yo lo voy a calcular aquí, y si yo lo calculo aquí, no, perdón, alrededor de este de acá, alrededor de O. Si yo lo calculo alrededor de O, la ventaja es que vean que las únicas dos fuerzas que van a entrar en el cálculo del torque son la gravedad y la tensión, porque la normal y el FF están en el punto donde yo estoy calculando la, el torque. Entonces el R es igual a 0, entonces no contribuye. Entonces, esta de acá, este torque es el torque, me falta el vector. Este torque es el torque de la tensión en el punto O. También es bueno que le pongan, cuando van a poner los torques, que le pongan algún punto de referencia al eje de rotación, porque el torque depende del eje de rotación donde lo estemos calculando. Entonces vean que, por ejemplo, que para la tensión yo tengo el R, es el X'I más el Y'J, que es la posición de este punto. Ese es el punto donde actúa la fuerza. Y entonces ahí tenemos un TX y un TY en J. Luego entonces lo que hago yo es hacer el producto cruz, ¿verdad? Entonces yo sé que los que son paralelos me van a dar 0. Entonces si yo hago este con este acá con ese me va a dar 0 y solo me va a quedar X' con TY, que si cruz J me va a dar K. X' con TY me va a dar en la dirección K. Y luego este J, con el único que me va a dar distinto 0 es con este. Y es J cruz I me da menos K. Entonces me queda Y' menos Y' TX en dirección K. Y ese es el torque por la tensión, el torque que genera la tensión en este punto. Para la gravedad, recordamos que la gravedad actúa como si estuviera en el centro de masas. Como es un cilindro y sabemos que por simetría el centro de masas tiene que estar en el centro, a menos que la distribución de masa no sea uniforme. Como sabemos eso, entonces ya sabemos la posición donde va a actuar la fuerza, que es esta acá.
Y por eso fue que yo le puse 2L para que me quedara más bonito aquí y solo me quedara con L. Entonces, el torque, vean que la posición va a ser, creo que, no sé por qué no lo escribí específicamente, voy a desarrollarlo para que veamos bien de esta manera el torque. Entonces escribimos el torque por la gravedad. Torque por la gravedad en O. Ese sería la posición en X. El X sería L coseno de 20 grados, ¿cierto? ¿Verdad? Esa es la proyección de este punto acá. Ay, perdón. La proyección de este punto acá es esto de acá. Si este es este ángulo, si este es 20 grados, entonces esta distancia sería L coseno de 20 grados. Y ese sería en I. Y luego nos queda más L seno de 20 grados en J. Y que queda cruzado con la gravedad. Que la gravedad va a ser menos mg en J. Y ahora sí, ahí me comí el ángulo. Entonces, de nuevo, ya sabemos que este de acá no me va a contribuir, solo me va a quedar entonces este con este. Entonces el torque va a ser I cruz J es menos, no es K. Entonces el torque va a ser menos L coseno de 20 grados mg y queda acá. Y seguro esto era lo que quería hacer, menos L prima mg K. Y aquí esta L prima es simplemente el L coseno de 20 grados. Es simplemente para simplificar las cosas y que sea más, no tener que estarlo escribiendo. Vean que al fin y al cabo este L coseno de 20 grados es un número que sabemos, que conocemos por los datos. Entonces lo podemos escribir de una vez como una sola cantidad. Entonces ahora podemos escribir las sumatorias del torque. Y vean que teníamos 3 ecuaciones, ya con la del torque tenemos 4 y ya deberíamos poder resolver. Entonces el torque por la gravedad. Adelante, Joseph. Pero una pregunta ahí, ¿qué era L? ¿Qué era qué? Digamos, ¿qué variable era L? O digamos que representaba L. L. Ah, Sí. L, era esto. Vea que yo la definí, este L de acá es es esto de acá. O no es Entonces, la mitad sí, del tronco. sí, yo dije que lo hice así para que me quedara este L, para que me quedara como un poquito más compacta el álgebra, que no quedara tanto número. Entonces Sí, así lo definí. está bien. Gracias. Estas cosas, digamos, hacer cosas así, generalmente es bueno porque nos mantiene todo un poquito más ordenado. Yo sé que yo no soy tal vez el más ordenado, pero ojalá no aprendan eso de mí. Este, y o sea, entre menos cosas tenga uno, a veces es más,
mejor porque deja uno, comete menos errores, deja menos cosas botadas, ¿verdad? Entonces, bueno, la sumatoria de torques tiene que ser igual a 0 porque no está girando. Entonces simplemente lo sumo, tengo este negativo, menos mgl', luego tengo este de acá que está positivo, y tengo este otro de acá que está negativo, y eso me da igual a 0. Entonces ahora ya yo tenía que era el TY, y lo puedo sustituir por esta cantidad, y también tenía que era el TX, y lo sustituyo por esta cantidad. Esto lo teníamos, bueno, aquí tengo el TX, pongámosle aquí el color verde, esto es el TX, y el TY era este de acá. Una TY. Tn mg menos. Sí, está bien. Este acá tengo hay un menos, era al revés esto. Falta por acá un menos. Ya se me borró. Menos. Los colores, este era este de acá. No, este no es este de acá. Este es este de acá. Y este es este de acá. Ok. Y bueno, entonces de aquí podemos despejar el Fn. Entonces, lo que yo voy a hacer es agrupar estos de acá, este de acá con este de acá. Entonces vean que nos queda un Fn que sale a factor. Yo saqué el menos también que me sale a factor. Y de aquí me sale un... Esto se me quita. Tengo el menos, el Fn, y de este, no, este con este, me sale un X', y de acá me va a salir este Y', mu. Y esto pasa Profe, al otro, sí, perdón, ese otro no sería un L'. sí, es el prima, tengo que ponerlo aquí también, este acá, acá y acá también. Gracias, Daniela. Entonces, bueno, este lo despejamos, lo pasamos para acá, nos queda mgl' menos x'. Y de esa manera ya despejamos el Fn, que es básicamente mg. Este menos de acá, vean que lo paso para acá, entonces lo que va a hacer es cambiarme el orden de estos dos. Entonces me queda x' menos l', y me queda x' más y' mu. Y ya tengo el Fn, porque vean que básicamente este x' y y', yo los puedo obtener. El x' es 2L coseno de 20 grados, y el y' es 2L seno de 20 grados. Y es cuestión de sustituir nada más. Ya si yo tengo ya con el Fn, entonces después lo que hago yo es sustituir ya puedo obtener el Tx, ¿verdad? Y con el Tx puedo obtener entonces vean que simplemente lo que hago es que el T es igual a seno de, bueno, el Tx es igual a mu Fn. Entonces, yo obtengo el Tx y después con el Tx puedo obtener el T. Y el ángulo este no nos lo daban, así que determinar la tensión y el ángulo. Bueno, y la otra que estaba por acá era bueno, y el TY. Entonces vean que ya yo calculé, una vez que yo calculé el Fn, simplemente sustituyo acá y obtengo la tangente, porque lo único que ocupaba era el Fn y el Mg. Entonces de ahí yo sustituyo, obtengo la tangente, y bueno, la Fn la obtengo de acá también, el Tx, y de ahí puedo resolver y encontrar el T. Entonces no hay nada nuevo aquí, lo único es
es que tenemos que ver cuántas ecuaciones tenemos para ver si vale la pena utilizar el torque o no, ¿verdad? Y en este caso teníamos 4 incógnitas, entonces con solo la sumatoria de fuerzas no era suficiente, entonces ocupamos otra más. Y para eso usamos el torque. Con el torque siempre hay que recordar que tenemos que definir el origen. Entonces, en el examen, recuerden siempre marcar dónde tienen el origen para poder uno saber bien o revisar bien cómo definen las cosas. Si eso no queda claro, entonces es muy difícil saber si lo que ustedes están haciendo está correcto o no está correcto, porque yo no sé con respecto eh, a qué origen están trabajando. Entonces definan siempre el origen. Eso es bastante importante. Eh, lo otro, ustedes, como el torque uno lo puede definir alrededor de un punto, entonces generalmente uno tiene la libertad de buscar un punto que le convenga más. Si ustedes tienen fuerzas que son muy complicadas, entonces generalmente uno pone donde esté esa fuerza una fuerza que uno no conozca o una fuerza que esté muy complicada. Entonces por eso, digamos, yo hubiera podido hacer la ecuación del torque, ponerla alrededor de este punto o alrededor de este punto. Uno tiene esa libertad de escoger ese punto. Lo que pasa es que, ¿verdad? No necesariamente es lo más conveniente. Si vean que si yo lo pongo acá, entonces tengo que escribir las 4 fuerzas y tengo que hacer 4 cálculos del torque. Entonces es más trabajo, ¿verdad? Entonces yo busco siempre la que se me simplifique. Y al final, si el torque total es 0, bueno, siempre van a quedar 2 fuerzas, ¿verdad? Si no hubieran dos fuerzas que generaran torque, entonces el torque no estaría balanceado y no nos daría 0. O el torque o el único torque que queda tendría que ser igual a 0. ¿Alguna pregunta? Adelante, Joseph. Y digamos qué fuerzas habría que considerar si se hace el torque alrededor del otro extremo. Alrededor de simplemente ahí nos vamos a ver cuáles son. Yo pongo el punto. Vamos a poner el punto aquí, voy a ponerlo de color verde. Entonces ahora sí, yo tengo que ver la distancia donde estas fuerzas actúan. Entonces vea que la T actúa a una distancia R igual a 0, entonces esa no la considero. Pero vea que el R de esta es distinto de 0 y el R de estas otras dos es distinto de 0. Entonces tendría que considerar la gravedad y tendría que considerar estos dos. ¿No? Está bien. Y digamos, en este tipo de casos, la gravedad siempre que se pueda se elige en el centro de masa. No siempre que se puede, hay que ponerla en el centro de masas, porque ahí es Ajá. donde, cuando tenemos un objeto rígido, ahí es donde actúa donde actúa la gravedad, ¿verdad? Es el punto donde lo ponemos. Si no lo hiciéramos así, tendríamos que considerar, o sea, tendríamos que hacerlo sobre cada punto, que es muchísimo más complicado. Entonces, uno lo que hace es que utiliza el centro de masas, ¿verdad? Y Entonces, si no se digamos, si no se menciona que tiene igual masa en todo lado, uno supone que es así. exacto, que es uniforme. Está bien. Sí, generalmente van a ser, o sea, lo consideran uniforme a menos que nos digan otra cosa. Entonces, esa es la, la ventaja. Recuerden para el examen tener por ahí la lista con los momentos de inercia y esas cosas que vienen ahí en el, en el Tipler. Aunque digamos, si por la simetría uno ya tiene que saber dónde está el centro de masa, ¿verdad? Vean que aquí yo no hice el cálculo, sino simplemente lo hacemos entendiendo qué es el concepto de la ubicación del centro de masas y sabiendo que va a estar más cerca eh, de donde haya más masa. Y si la distribución es uniforme, entonces tiene que quedar en el medio porque si no, eh, quedaría más cerca de un punto que hay menos masa que del otro lado. Entonces, esos detalles son importantes, digamos, que lo anoten. Uno, que que la gravedad actúa siempre sobre el centro de masas. eh, y lo otro que les acabo de decir, que ya se me fue, que era, vamos a ver. Ya se me fue. Bueno, eso del centro de masas, dónde ubicar los torques
Y, bueno, sí, y eso, y poder determinar el centro de masa con base en la simetría, ¿verdad? Porque eso, bueno, en realidad eso asumiría uno, digamos, como en este caso, ¿verdad? Que yo ocupo qué sé yo, el momento de inercia. Si hay simetría, uno asume que ustedes lo pueden deducir rápidamente, que no, uno lo que asume es que ustedes no lo van a calcular si tenemos la simetría para que ustedes eviten ese cálculo. Entonces, para que lo tengan presente. Vamos a seguir haciendo ejercicios. ¿Alguna otra pregunta, perdón, antes de seguir? Ok, vamos a seguir haciendo ejercicios de momento angular. Como estamos trabajando en rotación y usamos los DRs, entonces quería ver algo que me había quedado pendiente que les quería enseñar, que era lo que se usó en el examen para el trabajo. Yo les había contado que en ese examen ocupaban un DR para los que les tocó en polares, ¿verdad? Porque los que les tocó en cartesianas no, ese deberían saberlo. En polares es más complicado. Entonces, al fin y al cabo, yo no evalué que lo tuvieran correcto, simplemente que utilizaran el concepto de forma correcta. Pero sí les quiero explicar para que ustedes lo tengan por ahí, vean bien cómo es que puedo obtener, por ejemplo, yo el DR, si yo tengo coordenadas polares. Y reforzar la idea de que los vectores unitarios, que no son en cartesianas, ellos cambian. Entonces, si yo quiero obtener el DR, que es un diferencial del vector unitario, entonces yo necesito conocer qué es este vector. Bueno, el R en coordenadas polares tiene es el R en la dirección R. Esto es básicamente esto, digamos. Entonces yo tendría, digamos, un punto sobre porque así es como se mide. Yo tengo el ángulo y tengo el R. Entonces aquí la dirección de ese R es el radio y es en la dirección R. Así tenemos ¿cómo es el vector de posición? Vean que este es un poco extraño porque pareciera que a mí me falta información, porque el R siempre va saliendo del círculo, pero uno pensaría que no tiene información del ángulo, pero esa información del ángulo está aquí. Entonces, si bien solo es una dirección, pero la información del ángulo está contenida aquí en el R', porque vean que el R' es un coseno de zeta en I más un seno de zeta J, y el zeta unitario es menos seno de zeta I coseno de zeta J. Entonces, si yo tengo este R, que es, digamos, puede considerarse una constante o variable, pero es un escalar, y tengo la dirección. Entonces, para obtener este R, simplemente yo lo que hago es aplicar la regla de la cadena. De entrada, yo asumo que el DR puede variar, entonces yo aplico regla de la cadena, entonces derivo, me va a quedar primero la derivada de DR multiplicado por el vector R unitario, y luego me queda el R por la derivada de este R unitario. Entonces esto es lo que les digo, estos R's, estos vectores unitarios no son constantes. Si aquí fuera un I unitario, ese sí sería 0, porque esos sí son constantes, pero los vectores en coordenadas polares no. Entonces, yo tengo que hacer la derivada de este. Para hacer la derivada de este, yo me voy para acá. Entonces, vean que el dr sería la derivada de coseno de zeta, que sería menos seno de zeta, porque vea que es solo el diferencial. Aquí tengo una pregunta, vamos a ver. Si no tiene fecha ni nada, sería solo la magnitud. Sí, el R puede, ¿por qué cambia? El hecho de que no sea un vector no significa que no pueda cambiar. Sí, es un escalar que puede cambiar. Es como decir, ver la distancia. Digamos, yo puedo tener un objeto que se mueva en una trayectoria circular
¿verdad? Pero él puede ir cambiando su R. ¿Qué quiere decir eso? Que mi objeto puede, digamos, hacer otro dibujo acá. No, ya no. Que Sofía pregunta que por qué el R solito puede cambiar. Entonces, vea que yo puedo tener que mi partícula se está moviendo por acá, pero ella empieza a disminuir su radio. Sigue moviéndose en una trayectoria circular y empieza a cambiar su radio. Entonces, aquí cambia la magnitud de ese R independientemente de la dirección que tenga, ¿verdad? Entonces yo puedo tener ese tipo de movimiento. Entonces, ese R no necesariamente es constante. ¿Queda claro, Sofía? Sí, digamos, de manera general, uno asume que no es constante, ¿verdad? Y ya después, entonces, digamos, en el caso que es constante, entonces uno ya lo encuentra de una forma más fácil, ¿verdad? Simplemente yo lo hago general y ya después, si es constante, entonces cuando uno ya le dicen que es constante, entonces simplemente va a decir, ah, bueno, esto es igual a cero. Entonces seguimos, entonces el dr tiene menos seno de zeta y coseno de zeta j. Y entonces, vean que yo puedo sacar a factor común el de zeta y me queda menos seno de zeta y coseno de zeta j, que es básicamente este vector de acá, el zeta unitario. Eso nos quiere decir que el dr techo es un vector en la dirección de zeta. Y el dr entonces se escribe de esta manera. Tengo el dr en la dirección r y tengo r de zeta en la dirección zeta. Esa es la forma correcta. Ahora, el principal error es que uno asume que cuando usted escribe el dr, simplemente el dr es la primera variable por la dirección de la primera variable y la segunda por la dirección de la segunda variable. Entonces, por ejemplo, generalmente se hace, digamos, esto. Pero esto tiene un problema. Vean que cuáles son las unidades de esto. Esto tiene, si R está en metros, esto tiene unidades de metros. Pero este de zeta no tiene unidades. Entonces, ¿qué está pasando? Que mi R en realidad no es una cantidad que está incorrecta porque no tiene las unidades. Me falta este R. Este R que aparece acá es el que me da las unidades. Por eso es necesario este R que aparece acá es necesario para tener yo las unidades correctas. ¿Verdad? No es algo que, bueno, esto no es algo que deban conocer tanto para este curso, pero la idea es, como les digo, eh, eh, que vayan viendo cosas y detalles que les sirvan para los cursos que van llevando. Y bueno, esto se puede ver con los conceptos que hemos visto por acá. Entonces, esa es la idea. Cuando ustedes escriben, por ejemplo, de Rs y diferenciales de volumen y esas cosas, siempre chequeen las unidades, ¿verdad? Entonces, este de acá es incorrecto porque no tengo las unidades apropiadas. Vamos a borrarlo. ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a empezar con los ejercicios. Y este ejercicio lo voy a aprovechar para hacer varias preguntas. Entonces, en este caso, tenemos esta barra horizontal de la figura recta y rota con una velocidad angular omega. El omega me queda aquí tapado. Una velocidad angular omega constante alrededor de un eje vertical. Bueno, ese decía el problema. Al final yo lo tomé como una velocidad variable. Para hacer un problema un poco diferente.
Entonces, el cuerpo que está en M, de acá, puede moverse libremente. Y aquí se me volvió a borrar el omega. Entonces, este de acá se puede mover libremente. Inicialmente el cuerpo se mantiene en equilibrio. Entonces, la pregunta sería, que vamos a tratar de responder después, ¿cuál sería el valor de la frecuencia, de la velocidad angular, perdón, del sistema si M deja de desplazarse? O sea, si M deja de moverse en estas direcciones, cuando llega a un R que es el doble del R inicial. Esto, si se le imparte una velocidad, me faltó acá, si se le imparte una velocidad inicial, ¿verdad? Porque si no le damos energía, entonces simplemente se va a quedar ahí. Entonces, empezamos con las preguntas. La primera pregunta es, para calcular el momento de inercia de esta masa alrededor de O, y voy a apuntarlo por acá. ¿Cuál es el R correcto? Profe, estoy un poco confundida porque ahí usted puso RF y RI, pero también lo puso como R1 y R2. Entonces asumo que R2 es RF. No, Sí. bueno, una cosa es el enunciado y las otras son las preguntas. Estas preguntas son para, aprovechando el dibujo para ver los conceptos. Entonces aquí yo estoy dibujando dos. Digamos que yo voy a definir los R's para calcular el momento de inercia. Entonces yo les estoy dando dos opciones para que ustedes me digan cuál debería escoger yo. Una vez que escojamos cuál es el correcto, a ese es el que le ponemos el I, pero por decirlo de alguna manera. Bueno, ¿alguno más que falte, que quiera responder? Ya. Y alguien se nos desconectó. Ok, entonces, aquí la respuesta correcta, o la respuesta más conveniente, quizás es esta de acá. Y ahora soy yo loco. Es esta de acá. Aquí lo que tenemos que recordar es que el momento de inercia se define, el R que aparece en el momento de inercia, la definición del momento de inercia era la suma de MI por un RI de las partículas al cuadrado. Este RI es la distancia más cerca desde el punto de origen hasta el punto donde está ¿cómo es el objeto? Entonces, en ese caso, es la distancia más cerca o recto desde acá hasta acá. Entonces, tiene que ser R2. El R1 no es la distancia más directa, ¿verdad? Entonces, solo va a ser tiene que ser el R2. Entonces, eso es importante que se acuerden
para que los cojan de una vez correcto a la hora de hacerlo en el examen, ¿verdad? Entonces no se les olvide. Estas preguntas van precisamente para eso, para que ustedes no cometan esos errores. La otra pregunta es, en este caso, ¿cuáles fuerzas ejercen un torque? ¿Cuáles fuerzas ejercen un torque en este caso? Entonces, tenemos la fuerza de gravedad, tenemos la fuerza del resorte y tenemos la fuerza centrípeta, y el torque sería alrededor de O. Sí, ya. ¿Alguien más para responder? Bueno, vean que si ustedes escogieron, y bueno, y la mayoría escogió la respuesta correcta en la pregunta anterior, ¿verdad? Entonces, este R también es el R que uno utilizaría para calcular el torque alrededor de ese punto, ¿verdad? Sobre la masa. Torque que siente la masa, uno utilizaría ese de ahí. Bueno, me quedaron dos, dejémoslo así. Ahora entonces, aquí lo que sucede es lo siguiente. Cuando, bueno, la respuesta es la A, solo la gravedad. ¿Cómo sé yo que solo la gravedad? Entonces yo necesito saber cuál es la dirección de la fuerza, ¿verdad? Y cuál es la dirección de rotación. La dirección de rotación es, me la da el omega, entonces él está rotando hacia allá. El torque con respecto a O es la distancia desde O hasta la masa multiplicada por la fuerza. Entonces vean que en qué dirección está la dirección de la fuerza del resorte. La dirección de la fuerza del resorte va sobre esta línea, ¿verdad? Entonces si yo hago el torque de la masa del resorte es R, es un R cruzado con un F. ¿Por qué se me borra esto tan rápido? Es un R cruz F, resorte, y son paralelas, entonces es A a 0. Si considero la fuerza centrípeta también está en esta línea, ¿verdad? En la línea que conecta con el origen. Entonces esa también tiene que ser 0. La única que puede generar un torque es la gravedad. De esa es la única, porque la fuerza de gravedad va perpendicular. Entonces cuando yo hago el producto cruz me da una cantidad que no es 0. Ahora, ¿por qué en este caso no rota? Porque bueno, sabemos por la tercera ley de Newton que por cada una acción tengo una reacción.
y como la partícula está fija sobre esta varilla, entonces tiene la gravedad y va a tener como una fuerza normal hacia arriba. Entonces los dos torques se cancelan. Pero eso no significa que la gravedad no genere un torque. Entonces, para definir qué genera un torque tenemos que ver la dirección. Entonces, ojo, tengan mucho cuidado porque vea que escogieron, vea que ninguno escogió la que era la correcta, ¿verdad? Que es la única que era perpendicular al movimiento de, eh, al, al- perdón, al R, a la posición desde donde se mide el- la distancia a la aplicación de la fuerza. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿O que crean que no les haya quedado claro de cuando vimos la materia? Y que explique por qué se les confundió y escogieron otra que no fuera la respuesta correcta. Profe, ¿podría mostrar nuevamente la fuerza centrípeta? Es que como que me confundí ahí con esto. Sí, voy a hacerlo, voy a agrandarlo y voy a ponerla, va sobre la línea, pero la voy a hacer más abajito para que se vea. La fuerza centrípeta iría acá abajo. Va sobre esta línea, pero la estoy haciendo debajo para que se vea. Entonces, digamos que si este es I, entonces la fuerza centrípeta sería, digamos, una FS en la dirección I. Y vean que el R aquí, que vamos a utilizar, que escogimos es el R, sería un R y también. Entonces, cuando yo hago el producto cruz I me da 0. La del resorte también. Entonces hay que ver la dirección y ver cuál es perpendicular y cuál no. Ahora sí, Daniela. Sí, más o menos. Es que eso fue lo que me confundió porque yo no, o sea, no estaba ubicando ahí la fuerza centrípeta. O sea, no había entendido el movimiento del... El dibujo. Sí, correcto. Sí, eso sería, si uno lo ve desde arriba, pero bueno, todo eso es importante, ¿verdad? El dibujo visto desde arriba sería algo así, para que sea más fácil. Entonces, aquí está el resorte y aquí está la masa. Y el girasol acá. Eso uno lo con la dirección, digamos, con la dirección de giro, ¿verdad? Pero bueno, ya esta es otra variación diferente, digamos, otra forma de ver el problema. Y la idea es que les dé más herramienta. Julio dice que se confundió porque pensaba que que el MG se cancelaba porque era paralela al eje. Y no porque la gravedad general siempre va hacia abajo, ¿verdad? Entonces la gravedad tiene que ir hacia acá. Ese es el otro, ¿verdad? Pero bueno, para eso son todos estos problemas, para poder meter las patas aquí, como quien dice, y ir preparados para el examen. Pregunta, en este caso, ¿se conserva el momento angular, sí o no? Vamos a ver. ¿Verdad? Esto es asumiendo que era lo que les decía yo, que el W es bueno, no hay que asumir nada. Pero
Bueno, tengo 8. Bastantes escogieron, me dicen que sí. Y bueno, esa sería la respuesta. Vamos a ver por qué. Bueno, la condición para que se conservara el momento angular es que el torque neto sea 0. Entonces, si vemos el dibujo, ya vimos que la fuerza del resorte no genera torque, la fuerza centrípeta no genera torque. Las únicas fuerzas que nos quedan es la gravedad, que esa sí genera un torque, y la fuerza normal, que es opuesta a la gravedad que está aquí. Esas dos generan torque, pero los torques son opuestos, entonces se suman y me da un torque neto igual a 0. Entonces, por esa razón, el momento angular se conserva, porque no hay torques externos. Ahora bien, si alguno se pregunta, pero es que el momento angular es igual a I omega. Y si usted me dice que el omega se cambia, entonces el momento angular tiene que cambiar. Entonces, ¿qué pasa aquí? A ver si alguien sabe. Aquí yo cambio el omega y yo les estoy diciendo que el momento angular se sigue conservando. ¿Ya vieron por qué o sea, qué es lo que tiene que pasar para que o por qué se conserva el momento angular a pesar de que el omega cambie? En este caso en particular. ¿Alguno? No exactamente el L es 0. Aquí el L en realidad no es 0. Lo que pasa es que, bueno, nosotros vemos las dos variables. Si yo les estoy diciendo que cambia, que el omega cambia, entonces, ¿qué tiene que pasar para que se compense y quede igual? Que el momento de inercia tiene que cambiar. Que es algo tal vez un poco raro, ¿verdad? Porque nosotros quizás nos acostumbramos a calcular los momentos de inercia de objetos rígidos, entonces ese momento de inercia generalmente no cambia, ¿verdad? Pero vean que en este caso, ¿qué es lo que sucede? Vean que como la masa se mueve en esta dirección, cambia el R. Entonces, cuando la masa se desplaza, cambia su momento de inercia, y ese cambio del momento de inercia significa que tiene que cambiar la velocidad angular. Entonces, ese movimiento lo que hace es que se cambie si yo cambio la velocidad angular, entonces el momento de inercia va a cambiar. La partícula se mueve para adentro o para afuera, ¿verdad? Otra pregunta que sería interesante, digamos, ¿qué pasaría si yo llevo hasta un R? Adelante, Joseph. No, lo que no entendí bien es si esa barra donde está la masa, eso también gira, o eso está... Ah, sí, esto está girando, ve aquí. Ahí le dice a uno que está girando en ese sentido. Pero, sí, pero digamos, la masa, digamos, la barra que va de O hasta... Sí, ese, Eso ese, gira. es, ese, ese es ese es el eje que la sostiene. Vamos a ver si lo puedo Ah, bueno, poner. si es que lo había entendido, es porque no lo entendía bien, porque pensé que eso estaba como Algo así, fijado. vamos, que se va moviendo así y la masa se mueve hacia acá. Entonces va así, la masa deslizando. Sí, si es que pensé que eso estaba fijado y solo, digamos, solo giraba el eje, pero sí, ya lo Sí, entendí. bueno, todo ese tipo de preguntas, por eso es importante que se conecten, ¿verdad? A veces, de repente ustedes pueden resolver el problema bien, pero no están seguros exactamente qué es lo que está pasando, o no se entiende bien el dibujo. Entonces, eso es importante que lo pregunten, ¿verdad? Que no se queden con esas dudas y asegurarse que entienden qué es lo que está sucediendo completamente, ¿verdad? Esa era la otra. Lo otro que les quería enseñar es, bueno, ¿qué pasaría, por ejemplo? Vean que el momento de inercia es mr al cuadrado. Entonces, yo tengo un caso que tengo un momento angular que se conserva. Entonces, digamos que yo tengo un momento angular inicial. ¿Qué pasaría
si yo llevo digamos, si yo quisiera que ese R vaya a 0, que la partícula se está moviendo inicialmente y quiero que la partícula, la masa quede acá. ¿Será eso posible? Entonces, bueno, vean que llevarlo a 0 significa que el momento de inercia es 0. Si yo lo llevo a 0 y el momento de inercia es 0, entonces obviamente el L me tendría que dar 0. Si ese R es igual a 0, tendría que darme el L igual a 0 y el momento no se podría conservar. Entonces yo no podría llevarlo a 0, digamos, sin variar la omega de alguna manera. ¿Qué sucede? Entonces, si yo quisiera llevarlo a 0, la conservación del momento en angular me dice que en el momento que yo haga ese R igual a 0, el omega tiene que irse prácticamente a infinito, porque el producto de los dos tiene que ser constante. Entonces es algo interesante. Uno pensaría que sí, que usted puede llevarlo a 0 y seguir y que siga dando vueltas. Si no hay torque, eso es imposible. Eso es imposible porque entonces usted la masa tiene que moverse girar a una velocidad infinita para compensar el hecho de que yo estoy variando mi radio. Ok, bueno, son las 8. Yo creo que vamos a ver si me queda alguna otra pregunta. No, ya ahora sigue la solución. Creo que estuvo provechoso las preguntas, entonces vamos a tomar una pausa y regresamos a las 8:10. Listos. Ok, ahora sí vamos a resolver el problema. La idea es esta, la idea es que tenemos el mismo objeto, le impartimos una velocidad y entonces él se va a mover en esta dirección, va a cambiar la posición, entonces va a cambiar también la velocidad angular y el momento de inercia. Lo que vamos a hacer es utilizar la conservación de la energía. Y podemos empezar con la conservación de la energía cinética. Entonces tenemos que la energía cinética, la energía inicial, no necesariamente tiene que ser solo la cinética. La energía inicial es la masa por la velocidad al cuadrado. Está de acá. Esa velocidad es en esta dirección, ¿verdad? Porque está la otra velocidad que va en la dirección tangencial al giro. Entonces vamos a hacer un dibujo por acá arriba para ver eso. Entonces yo voy a tener esta V, que en realidad pongámosle VR, y voy a tener esta VT. Ahí ya se me borró. A ver si se queda ahí. Entonces aquí está el resorte. Entonces aquí tengo un VR y aquí tengo una VT. Entonces esta V de aquí, esa es esa VR, y en el omega tengo la velocidad tangencial. Entonces inicialmente tengo una energía cinética inicial, que si me dan la velocidad inicial y me dan la frecuencia angular y el RI, el estado inicial, entonces yo tengo un número, que esa es la idea, que a mí me dan un número y yo calculo esta velocidad inicial. Ahora entonces lo que tenemos que ver es cuál es la velocidad, cuál es la energía final. Entonces al final, si el resorte inicialmente no está comprimido, al final, cuando ya deje de deslizarse en este sentido, lo que sucede es lo siguiente. Entonces yo tengo que la masa ahora está girando con un radio final, una velocidad angular final, pero el resorte se comprimió. ¿Qué distancia, qué energía guarda el resorte? Bueno, va a ser el cambio de los R's al cuadrado entre 2 por el K. Entonces tengo una parte se convirtió en energía potencial del resorte. El problema decía que el R final era igual a 2RI.
Entonces, si ese es el caso, entonces yo me voy y donde aparece el RF, que es este de acá, pongo 2 RI. Y aquí hay que tener cuidado, vean que este es este de acá, porque a veces suele pasar que la gente lo que hace es que pone, por ejemplo, pone 2RI cuadrado, en lugar de ponerlo entre el paréntesis. Si usted lo hace de esa manera, entonces le va a quedar, le va a faltar un factor de 2, porque este eleva al cuadrado el R y el 2. Entonces, al final, eso es un 4RI a la 2. Tienen que tener ese cuidado. Entonces, bueno, yo puedo quitarme ese RF con lo que nos decían en el enunciado. Y me queda aquí solo el omega F y aquí me queda un RI. Ese RI sale de aquí, aquí 2RF. Todo este término de acá es este de acá. Básicamente el RF es 2R. Entonces aquí es 2 RI menos RI me da una RI. Y de nuevo se supone que el RI lo conocemos, entonces ya de aquí solo nos queda la omega final. Tenemos la energía cinética inicial que también la conocemos y es cuestión de despejar. Entonces la velocidad, la energía final es básicamente esta de acá. 2m RI al cuadrado, omega F al cuadrado. Si yo igualo estas energías, ¿qué es lo que obtengo? Entonces, porque la conservación de energía nos dice que la energía inicial es igual a la energía final, a menos que haya pérdidas por fricción o algo así. Entonces, yo los igualo, entonces vean que, digamos, todos estos de acá se supone que yo los conozco y este también. Entonces, simplemente lo que hago es despejar el omega F. Entonces, esta M yo la paso a dividir y se me van a cancelar todas estas M y luego me va a aparecer una M debajo de esta K. Entonces, este lo voy a pasar para acá, para este lado, al otro lado, y este me queda MV al cuadrado entre 2, es este de acá. Este de acá es este término de acá, y este es este que quedó acá. Y luego tengo que pasar a dividir, bueno, el M ya lo quité, tengo que pasar este factor, y pasa aquí a este otro lado. Entonces, al final, vean que este VI este me queda VI, que este no es igual a este omega I, me queda VI entre RI al cuadrado, me queda el omega I y me queda el menos K. Y esto se me volvió a borrar. Ok, vean que aquí había sustituido el... Aquí había sustituido, aquí había puesto este VI con, lo había puesto como omega, pero vean que no puede ser ese omega porque recuerden que que dijimos que ese V va en esta dirección y este es el otro que me da el omega. Entonces no puede ser, son velocidades diferentes, ¿verdad? Entonces al final básicamente nos queda de esta forma. Y bueno, uno esperaría que esta velocidad, que este omega final sea menor que el omega inicial. Aquí no está tan claro. No está tan claro que ese sea el caso, pero debe serlo.
¿Y por qué uno esperaría entonces que el omega F sea mayor que el omega final? Bueno, porque cuando esto se desplaza, si se desplaza un R más grande, entonces el momento de inercia aumenta. Como aumenta el momento de inercia, la conservación del momento angular, que es I omega, si yo aumento el momento de inercia, entonces el omega tiene que disminuir para que se conserve el momento. Entonces, eso es lo que yo espero. Entonces, que al final, cuando la masa se desplaza, la frecuencia angular varíe para que se mantenga el momento angular. Ah, bueno, aquí tenía una pregunta, pero ya la respondí. Y esta otra, ¿por qué creen ustedes que la energía... No, esta no viene al caso. Está mal redactada. Simplemente eliminamos esta. ¿Alguna pregunta? Adelante, Joseph. En este caso, digamos, la masa se mueve por la fuerza centrípeta, ¿o no? Sería bueno, la fuerza del resorte, vamos a ver. La fuerza centrípeta es la que lo mantiene en ese sentido. Es la fuerza neta en la dirección donde está la fuerza centrípeta, ¿verdad? Porque la fuerza centrípeta es la resultante de la suma de fuerzas, ¿verdad? Entonces, Sí. Y ahí está también la del resorte. Entonces yo diría que sí, sería la fuerza en R, sería la fuerza del resorte menos la fuerza centrípeta que tuviera, eso es igual a la masa por la aceleración en R. Entonces, esa fuerza sería la suma de o más bien la fuerza centrípeta sería el FR más la otra fuerza por la rotación externa, ¿verdad? Está bien. Sí, es tal vez un poco más difícil de imaginárselo o visualizarlo de esa manera porque en este caso, todos los problemas que hemos hecho generalmente de rotación, la partícula está fija, ¿verdad? La partícula está fija, de manera que es más fácil identificar la fuerza centrípeta. En este caso no, como se mueve, pero es en la dirección que está la fuerza del resorte. Está bien, gracias. Perfecto. Bueno, y al final, como depende solo de la velocidad tangencial, bueno, sí se puede hacer de esa manera. Digamos que uno tendría una fuerza neta que se va a deber a la velocidad centrípeta, generalmente es mv tangencial al cuadrado entre r, menos la fuerza del resorte, que es kx. Eso sería igual a la masa por la aceleración centrípeta real, digamos, en este caso, ya al final. Ven que si cuando no se está moviendo, que esto es igual a 0, entonces ya me quedan estos dos que son igual, que es la aceleración centrípeta. Pero cuando tengo el resorte, entonces eso me cambia. Entonces, por eso es que le digo yo que no es exactamente la centrípeta, sino la centrípeta es al final la fuerza neta en el sentido de la rotación. Ok, ¿alguna otra pregunta? Bueno, vamos esto. Vamos así. Ok, otro ejercicio. Este ejercicio dice que tenemos un bloque de masa M que se desliza sobre una mesa sin rozamiento atado a una cuerda que pasa por un agujero de la mesa. Entonces, aquí está la masa.
le hacerle la cuerda, aquí está el orificio y aquí por aquí abajo se jala la cuerda. Entonces, inicialmente el bloque se desliza con una velocidad v0 en un círculo de radio r0. Determinar el momento angular del bloque, su energía cinética y la tensión de la cuerda si una persona debajo de la cuerda lo tira. Y cuál sería el trabajo para reducir el R a R medios. Ok, entonces el momento angular se define como R cruz P. Aquí yo opté por hacerlo con estas coordenadas polares. Entonces vean que la posición del R, que era lo que vimos hace un rato, el R es el R0 cruzado con R. Y la velocidad y el momento va en esta dirección. Entonces MV cruz phi. El R va para acá y el phi va en esta dirección. Entonces cuando yo hago el producto cruz de estos dos, entonces me va a quedar MR0 M por V y el K. Este K es el producto cruz de el R unitario con el phi. Y básicamente me da un vector que sale de la página. Que iría hacia, bueno, que iría hacia arriba, ¿verdad? En dirección opuesta a la cuerda. Ese es el momento angular. Uno lo puede hacer simplemente con regla de la mano derecha, obtener cuál es la dirección. Entonces sería hacerlo en este sentido. Me da hacia arriba o hacia acá. Y ese es el momento angular. Y la magnitud es R mv. El ángulo entre el R y la velocidad es 90 grados. Entonces es relativamente sencillo. La energía cinética. Para calcular la energía cinética, entonces yo aquí utilizo el momento de inercia. Entonces el momento de inercia por el omega 0 al cuadrado, dividido entre 2. Vamos a ver si nos dice cuál. Okay. Entonces eso es básicamente la masa por el R0 al cuadrado, el omega 0 al cuadrado, dividido entre 2. Lo escribí de esta manera, pero al fin y al cabo vemos que eso termina siendo la masa por la velocidad al cuadrado entre 2. Aquí, como la partícula está rotando, la velocidad si yo la escribo en términos de rotación, tiene que ser igual a la energía que tiene la partícula por el movimiento de ella, ¿verdad? Entonces, estas dos son iguales, que es lo que vemos acá. Yo podía haber escrito, lo podía haber escrito de esta forma, si lo que tengo es omega, o de esta forma, si lo que tengo es V. Y aquí sí, el V0 es igual a R0 omega 0. Ese sí es el de la velocidad tangencial. La tensión si una persona situada debajo de la mesa tira suavemente la cuerda. Entonces aquí igual, simplemente igualamos las fuerzas en R. Entonces lo mínimo que tiene que jalarlo uno para que se siga moviendo a un radio constante sería esto. Esa sería la tensión. Sería mv al cuadrado entre el R0, que es la fuerza centrípeta. Y básicamente lo que está queriendo decir es que uno está proveyendo la fuerza, que la persona que jala acá o que sostiene acá es el que provee la fuerza centrípeta que le permite mantenerse en el movimiento circular. Y bueno, esto no es una parte de... Y la pregunta es, ¿cuánto trabajo se necesita para reducir el radio de R0 a R medios? Entonces, primero voy a ver qué me dice el momento en angular. De cómo varía la conservación del momento en angular me va a decir cómo varía la frecuencia. Entonces, el momento en angular se escribe, es básicamente L es igual a I omega. Entonces, el I para la partícula es M R0 al cuadrado
omega 0, ese es inicial. El R es la distancia desde el punto de giro hasta el punto de donde está la partícula. Y final, el punto final nos dicen que el R tiene que ser la mitad. Entonces es básicamente M y va a ser un R0 entre 2 al cuadrado. Ese va a ser el R final. Entonces nos queda M R0 al cuadrado entre 4 por omega final. Y todo esto sale de la conservación del momento angular. Vean que la fuerza que se aplica acá, lo que hace es generar una tensión. Esta tensión, de nuevo, es paralela al R, entonces no genera torque. Y por eso el momento se tiene que conservar. Aquí despejo, se va la M, se va las R al cuadrado, y me queda entonces que el omega final es igual a 4 omega 0. Con esto simplemente puedo calcular el cambio de la energía cinética. Entonces yo escribo la energía cinética final en términos del momento angular. Me va a quedar, perdón, en términos de la omega, me va a quedar el momento de inercia omega al cuadrado entre 2. Entonces m rf al cuadrado omega f al cuadrado entre 2 menos m R0, omega 0 al cuadrado entre 2. Esta es la energía cinética inicial, esta es la energía cinética final. Lo escribimos en términos de la rotación. Ahora sí sustituimos el RF, que era R0 al cuadrado entre 2. Entonces de ahí me sale R0 al cuadrado entre 4. El omega F es 4 omega 0. Entonces cuando yo elevo esto al cuadrado me va a salir un 4 al cuadrado omega 0 al cuadrado. Y le resto esta parte de acá, que era estos de acá. Entonces de aquí yo puedo agrupar, me sale un M, lo pongo acá, me sale un R al cuadrado, se lo pongo acá, y luego me sale un omega 0 al cuadrado, estos que los pongo acá. De aquí tengo 4 al cuadrado entre 4, que me da 4, que es este de acá, y me sale un 1, entonces al final el cambio de la energía cinética va a ser 3m R0 al cuadrado, omega 0 al cuadrado dividido entre 2. Como el trabajo es igual al cambio de la energía cinética, entonces eso quiere decir que el trabajo necesario para mover la partícula, para que disminuya el radio a la mitad de esa partícula, entonces tiene que ser igual a 3m R0 al cuadrado, omega 0 al cuadrado entre 2. Y ese es el trabajo que hay que hacer. De nuevo, aquí lo importante es saber que la fuerza que aplicamos es paralela al R, y por eso el momento angular se conserva. Conocer que el momento angular se conserva nos da esta otra información adicional de cuál es la velocidad angular final. Sin eso no podríamos conocer cuál es la velocidad final y no podríamos conocer cuál es la energía final de la partícula en términos de las variables iniciales. ¿Alguna pregunta? Vean que si, por ejemplo, ¿qué pasaría si alguien iba a preguntar algo? ¿Qué pasaría si tuviéramos fricción? Si tuviéramos fricción, entonces ahí sí se complica. ¿Por qué? Porque la fricción sería opuesta. Entonces yo tendría fricción, por ejemplo, en este sentido. Y ven que esa fricción sí genera un torque, porque sería ahí que va el R cruzado con esa fuerza de fricción, entonces esa sí genera un torque. Ese torque que generaría la fuerza de fricción implicaría que entonces ya esto no se conservaría. El momento angular no se conserva. Entonces hay que poner atención a esos detalles. Siempre que se pueda utilizar conservación es bastante conveniente. El punto que hay que recordar, que era lo que yo les decía con conservación de momento lineal, es generalmente para usar conservación necesito, bueno, lo que se pide en el problema es encontrar un estado final o inicial a partir del otro.
no importa cómo sea el proceso entre los dos estados, simplemente es así, que necesito con el inicial obtener el final o viceversa, y no importa los pasos intermedios. Y la otra es que no hayan torques para que se conserve el momento angular, o que no hayan fuerzas externas netas para que se conserve el momento lineal. Y pueden haber casos en los que las dos se conserven también. Adelante, Joseph. En ese caso anterior, digamos, la fuerza que se aplicaba era debajo de la mesa, ¿verdad? Digamos, jalando la cuerda. Exacto, exacto. Y se considera paralela al radio, digamos, considerando la cuerda como si estuviera estirada. Pues. Sí, porque es la tensión, ¿verdad? Y la tensión se transmite a lo largo del alambre, pues, de la cuerda. eh, sí, la tensión se transmite a lo largo de la cuerda en la misma dirección, ¿verdad? Sí. Este otro es bastante ilustrativo, bueno, es ilustrativo también, tiene una parte que es conveniente ver. Entonces, vamos a verlo. Dice que son dos patinadores sobre hielo, se toman de las manos y giran en conjunto dando una revolución de 2,5 segundos. Sus masas son 55 kilogramos y 85 kilogramos y están separados a una distancia de 1,7. Entonces, lo primero es determinar el momento angular del sistema respecto al centro de masas. Entonces, esto es clave, que es respecto al centro de masas. Y la energía cinética total del sistema. Bueno, entonces lo primero es que hay que encontrar el centro de masas, el centro de masas. O sea, en general, yo tengo la libertad de escoger el marco de referencia donde pongo el centro de masas. Como aquí no me limitan de ninguna manera, entonces lo más conveniente es es ubicar el centro de masas en el origen, ¿verdad? Si no, el problema se nos enreda un montón, ¿verdad? Entonces, como no me dicen dónde, yo voy a ubicar el centro de masas en el origen. Entonces voy a... Ok. Si ese es el caso, entonces yo escribo la ubicación del centro de masas. Sería esta de acá. Pero ya yo sé que yo quiero mi sistema de coordenadas en 0, entonces yo sé que eso tiene que ser igual a 0, porque yo por definición puse mi sistema de coordenadas en el punto donde está el centro de masas, entonces yo sé que esto tiene que ser igual a 0. Cuando ese es el caso y yo tengo dos masas, vean que entonces yo puedo escribir una en términos de la otra. Entonces me va a quedar MR1 es igual a menos M2R2. Y aquí les voy a enseñar cómo yo lo definí. En este dibujo, aquí está el centro de masas, tengo R1 acá. El R2 obviamente tiene que quedar en dirección opuesta, no va a quedar en la misma dirección. Y aquí está el 0. Entonces, de esa condición yo puedo encontrar una relación entre el R1 y el R2. Ya tengo una ecuación. El enunciado nos da otra pista y nos dice que el R1 menos R2 es igual a 1,7. Eso es la distancia de separación. ¿Por qué lo pongo con menos? Porque vean que este para acá es está positivo y este para acá está negativo. Si yo los sumo, entonces cuando yo calcule este R, este va a ser un número negativo y me va a dar una separación más grande. Entonces, como sugerencia es ustedes pueden hacer los cálculos y si al final les da que la separación es mayor o que uno de estos R's es mayor que este valor, entonces algo está pasando. ¿Verdad? Bueno, y al fin y al cabo, por definición, la separación de dos objetos es la diferencia entre sus R's. Es decir, entonces la distancia, la separación, digamos, D es R2. Bueno, en este caso es R1 menos R2.
Bueno, y aquí tengo las masas. Entonces tengo dos ecuaciones. Y me pide, ok, ahora voy a calcular lo que me piden, que es el momento angular. Entonces el momento angular está definido como I1 omega 1 más I2 omega 2. Esto es igual a M1 R1 al cuadrado, que es el momento de inercia de la masa 1, y M2 R2 al cuadrado, que es el momento de inercia de la masa 2 por omega 2. Aquí yo les puse los omegas diferentes, ¿verdad? Como para acordarse de que no siempre son iguales. En este caso, como los dos están tomados de las manos, y este gira para acá, entonces esta va a girar para acá, este ángulo es el mismo, y la velocidad angular es la misma. Entonces, estos dos son iguales. En este caso, por el problema. Y bueno, entonces tenemos, vean que aquí, estas son dos ecuaciones. Entonces básicamente tenemos dos ecuaciones y tenemos dos incógnitas, ¿verdad? Porque el M1 y el M2 los conocemos. Entonces de estas dos podemos despejar y obtener los R's, que es lo que ocupamos para obtener el momento angular, ocupamos los R's. Entonces yo voy a sustituir lo de 1 en 2. Yo agarro este R1 que está acá y lo voy a poner acá. Cuando yo hago eso me va a quedar entonces menos M2 entre M1, R2, menos R2 es igual a 1.7 al grupo y me queda menos R2 por 1 más M2 entre M1 y eso lo despejo, aquí me quedó menos, son más. Y puedo obtener aquí me faltó un menos también. Y de esa manera puedo obtener el R2. Entonces simplemente sustituyo las masas. La masa 1 era 55, la 2 era 85 y 1.7 era la distancia entre las masas. Entonces me da que el R2 es menos 0,67. Vamos a ver si eso tiene sentido. 0,67 y la masa 1 es 55. Entonces vean que la masa 1 pesa 55, es la masa menor. Está acá, está más largo del centro de masas y la masa que pesa más, 85, está más cerca porque 0,67, obviamente la distancia que falta tiene que ser más de 1, ¿verdad? Entonces tiene sentido, me da que la masa más pesada está más cerca del centro de masas. De aquí, bueno, con este resultado, entonces simplemente sustituimos en esta de acá y ya obtenemos el R1. Y el R1 entonces nos da 1,03. Entonces de nuevo vemos que la distancia del centro de masa es mayor para la masa más liviana. Y ya con los R's es simplemente cuestión de sustituirte. Sustituimos la masa por el R al cuadrado, la otra masa por el R al cuadrado y el omega. El omega es frecuencia angular. Entonces nos dice que dan una revolución en 2,5 segundos. Una revolución es un ángulo de 2pi dividido entre el tiempo, eso me da la velocidad angular, 2pi entre 2,5 segundos y entonces el momento angular es 243 kilogramos metros al cuadrado en 3 segundos. ¿Y qué era lo otro que nos pedían? Ya se me
la energía cinética total del sistema. La energía cinética total del sistema, entonces es simplemente el I por el omega al cuadrado. Otra forma de escribirlo es acordándose que el I omega es igual al momento angular. Entonces yo lo escribo como L omega dividido entre 2. Y básicamente tengo que escribir L dividido entre 2, multiplicarlo por el omega, que es 2pi entre 2,5. Y eso me da 304 julios. Y esa sería la energía cinética del sistema. ¿Alguna pregunta? Tengo este otro ejercicio. Bueno, vamos a ver si... ¿dónde está una página? Bueno, hagámoslo para terminar. Dice, en la figura esta 10.43, el plano inclinado carece de rozamiento y la cuerda pasa a través del centro de masas de cada bloque. La polea tiene un momento de inercia I, que es constante, y un radio R. Determinar el momento resultante que actúa sobre el sistema. Ese es el torque. Las dos masas, la cuerda y la polea, respecto al centro de masas. Expresar el momento angular total del sistema respecto a la polea cuando las masas se mueven con velocidad v. Determinar la aceleración de las masas utilizando los apartados A y B. Entonces, de entrada de repente se ve confuso y se ve un poco enredado. Yo lo que voy a hacer para tratar de hacerlo un poquito más sencillo o entenderlo más fácil es lo siguiente. Me piden primero el momento angular, el torque. El torque es el R cruz F. Entonces necesito las posiciones de las fuerzas y los objetos y ver cuál es el torque. Entonces yo voy a escribir, por ejemplo, vean esta masa de acá, yo tengo este R. Este R yo lo puedo descomponer en una parte que es perpendicular al R, que sería la componente que va para acá, ¿verdad? Y una que va... A ver. Okay. Tengo una parte perpendicular. Bueno, ese R tiene una parte perpendicular y tiene una parte paralela, este R2. Entonces yo escribí este RR, es esta parte de acá, y este de U paralelo es esta componente acá, que yo estoy diciendo que es paralela a la fuerza que va a jalar este bloque. ¿Por qué lo hago de esa manera? Porque a la hora de hacer el producto cruz me va a resultar más fácil. Igual con este, pero con este es más sencillo porque aquí tengo el R y aquí tengo la fuerza gravitante, entonces bueno, sí, entonces tengo la componente paralela, perpendicular y tengo otra componente paralela. Entonces por eso a esto le puse D' y esto es D. Y ese es el R total. Cuando yo escribo entonces el torque, entonces tengo que hacer R2 cruzado con T. Y vemos que cuando yo hago eso, entonces la componente paralela, esta de acá, no va a contribuir al torque y solo me va a quedar la componente que es perpendicular, que es esta de acá. Entonces el torque neto de la tensión va a ser este con este, va a ser el R, es ese R cruzado con la tensión. La tensión sabemos que es M2G. Ya hemos hecho bastantes problemas de esos, entonces deberíamos saber que la fuerza que va en esta dirección es M2G. Si la velocidad es constante, entonces la tensión tiene que compensar la fuerza y nos da una tensión que es igual a M2G.
Y el R1 cruzado con la gravedad. Entonces, de nuevo, nos queda solo esta componente cruzado con la fuerza. Entonces, nos va a quedar que para la gravedad el torque es R M1G. La dirección es esta de acá. Sería saliendo de la página. Este es el R1 cruzado con el MG. Y para esta otra masa, entonces el torque es entrando a la página, ¿verdad? Porque nos queda que el R va en este sentido, que sería este va para acá, y la tensión va hacia acá. Entonces ir en este sentido y me da que la dirección es entrando a la página. Por eso tienen un signo opuesto. Entonces el torque neto va a ser igual a RM1G menos RM2G se necesita. Este es el torque de esta fuerza y este es el torque de esta fuerza. Al final entonces el torque es RG por M1 menos M2 se necesita. El momento angular es la suma de todos los momentos angulares. Entonces el de la polea nos dijeron que tenía un momento de inercia I. Entonces eso va a ser simplemente I omega. El momento angular de la masa 1 es R1 cruz P. Entonces vemos de nuevo, es el R que tengo acá y la componente perpendicular es esta. Y esa va a ser la velocidad. Entonces eso significa que el momento angular va a ser M1 V cruz R. Y bueno, de hecho es la única, la velocidad tiene esa única dirección. Y para la... No, este es el de la 1. Este es el que venía de este R cruzado con la velocidad en esta dirección. Y para este es este R cruzado con, no, este R de acá. Ya se me fue todo esto. Este R de acá cruzado con la velocidad en esta dirección. Entonces nos da M1VR. Y ese es el momento angular. Ahora, para determinar la aceleración, que es el tercer paso, entonces necesito usar el torque. Necesito usar el torque y el momento angular. El momento angular yo lo decidí escribirlo de esta forma. Como el omega, la velocidad angular es la misma para todos, o es decir, este VR yo lo puedo escribir como omega, perdón, el V es omega R. Entonces yo decidí sustituir todos estos V's por omegas. De esa manera, entonces el momento angular es un I, es un omega por un momento de inercia total, que sería el momento de inercia de la polea, el momento de inercia de la masa 1 y el momento de inercia de la masa 2. El cambio de este momento angular es igual a, está dado por el torque, es dl de omega. Entonces, vemos que este momento de inercia total, que es todo esto, es constante, no depende de t, solo el omega. Entonces, si yo hago la derivada de dl de t, entonces simplemente eso equivale a hacer la derivada de omega de t. Y este fue el que se me borró, como el v es igual a omega r, entonces vean que derivar el omega es lo mismo que derivar el v. Entonces este de omega de t es básicamente dv de t entre r, que es el momento de inercia entre r por la aceleración. Y el torque ya lo habíamos calculado en la parte A,
era este, RG, M1 menos M2, seno de zeta. Y entonces ahora simplemente tengo que despejar. Vea que estos son variables conocidas, estos son variables conocidas. Y lo único que, bueno, este también y el momento de inercia total. Entonces simplemente despejo y de ahí puedo obtener el A. Y asegurémonos que nos daban el ángulo. Bueno, no, aquí no le dan uno el ángulo, pero de todos modos uno tiene que encontrar un valor inicial. Es lo más que se puede hacer. Y de esa manera encontramos la aceleración del sistema a partir del torque. Y en este caso casi que solo esa es la única forma, porque vean que la polea está girando y tiene un momento de inercia. Si yo no lo hago de esta manera, no voy a tener el resultado correcto, porque la energía, la polea está consumiendo energía de rotación. Está consumiendo energía al rotar. Eso quiere decir que entonces las masas no se pueden mover a la misma velocidad que se moverían si la polea no tuviera un momento de inercia. ¿Alguna pregunta? No sé si fui muy rápido. Entonces, si quieren que me devuelvan algo o que les explique algo, me dicen. Algo que puede resultar bastante útil de este ejercicio es esta parte A, convencerse, digamos, por qué conviene escribir esto de esta manera. Vamos a ver. El ejercicio de la tarea. Ay, sí, ese me olvidó chequearlo. El ejercicio de la tarea, vamos a ver. Voy a tener que buscarlo. Ese no lo tengo. Vamos a ver. De la tarea 4 del semestre pasado. El semestre pasado hubieron 4 tareas. Vamos a ver. Profe, ahí se lo mandé al chat. Ok, vamos a ver. Gracias. Ok, vamos a ver qué dice. Tengo un disco de radio R más uniforme que tiene un corte circular. Ese no es, profe, es más abajo. Es que no recuerdo Sí. exactamente el número. Pero no sé si puede como ir bajando. Ese es el anterior arriba, que es una demostración. Demuestre que la inercia a través del centro perpendicular al plano de un n-ágono regular de masa m uniforme y radio R está dado por. Los polígonos regulares se ponen con una serie de elementos idénticos con la misma forma. Todos. Calcule primero la inercia de un solo elemento. Es que, bueno, yo lo hice de varias formas. Al final ninguna me dio. Hubo una que estaba muy cerca, o sea, se parecía mucho a la expresión, pero no. Entonces, la primera era que, bueno, ya después de hacer mis soluciones, vi la solución que trae esto y no entiendo. Principalmente es como una parte en específico, pero si quiere, básicamente, lo primero que se me ocurrió a mí fue hacerlo por el teorema de ejes paralelos, porque, digamos, yo dije, ok, puede ser que, digamos, un medio de la masa de R a la 2 es normalmente, bueno, si usted distribuye eso, entonces le va a quedar eso menos seno a la 2 de pi entre n entre 3. Entonces, digamos, yo lo que pensé era como que me estaba representando la expresión esta, digamos, del
del teorema de los ejes paralelos, porque además me habla de la inercia. La segunda cosa que pensé fue hacerlo con los ángulos, porque ahí estoy investigando y decía que los polígonos regulares se pueden dividir, de n lados se pueden dividir en triángulos isósceles. Entonces ahí estuve usando como la expresión del ángulo, que si no me equivoco era 180n por algo y así, pero al final no llegué a nada. Entonces no sé. Ok, bueno, ya como lo entiendo yo el dibujo es algo más o menos, voy a borrarlo porque se me quedó muy feo. Es algo más o menos así, digamos, sería un polígono regular. Yo lo que me imagino es que son varillas, supongo, porque no dice, en ese sentido, no, o sea, para mí no está bien claro si son varillas o qué cosa será. Yo me imagino, yo lo pienso como varillas, ¿verdad? Si fueran varillas, entonces yo tengo, básicamente, yo calcularía el momento de inercia de una barra alrededor de este eje. Y después sumo los momentos de inercia de todas, y eso debería darme esto de acá. Cuando n tiende a infinito, esto es básicamente un anillo. Esto sería igual a 0. Entonces esto sería igual a 0 y entonces el momento sería m al cuadrado entre 2, que me parece que parece ser el de un anillo. Entonces por ahí anda el asunto. El punto, la forma de abordarlo es esa. Entonces hay que ver cómo es el momento de inercia de una barra con respecto a un punto, ¿verdad? El teorema de los ejes paralelos es básicamente para moverse en otro eje sobre el mismo objeto, ¿verdad? Entonces no estoy seguro, no recuerdo bien si en este caso aplicará, posiblemente sí, lo único, el ángulo tiene que salir de esta distancia, ¿verdad? Esta distancia, si yo tengo si el polígono es regular, entonces este es el ángulo. Este sería el ángulo, digamos, alfa. Si el ángulo es alfa, entonces ese es alfa medio, es el ángulo de acá. Y de por ahí tiene que salir esto. Vamos a ver. Voy a pasarme para acá. Entonces, tengo esto así. Tengo esto es alfa. Ese ángulo alfa es 360 entre n. Y entonces este ángulo de acá va a ser, no le cita es 360 entre 2n. O sería 2pi entre 2. Que sería lo mismo que igual a pi entre n. ¿Qué otra información trae ahí? A ver. Y nos dan el radio. Y esto de acá es r. Entonces, este de acá, ese sería, digamos, llamémosle esa instancia D o R minúscula. Ese R minúscula sería, este es el opuesto.
Entonces sería seno de pi entre n es igual a d entre r. Entonces el d es igual a r seno de pi entre n. Estamos de acuerdo con esto, ¿verdad? Esta es la distancia del eje. Entonces el momento de inercia va a ser la suma de los momentos de inercia y de igual 1 hasta n donde el eje está en d es igual a r seno de pi entre n. Esa parte sí la logró hacer, más o menos. Lo que no me acuerdo es cuál es el momento de inercia de esa barra. Realmente no lo trabajé así como tal. Si quiere, yo tengo las dos formas en que lo hice, mejor se lo mando por correo o algo así, porque por aquí siento que es como muy difícil de explicar. Sí, por ahí anda el asunto. Vamos a ver. Sí, pero aquí lo que hicieron es hacer todo el momento de inercia, ¿verdad? Y es que ahí lo trabajan como si cada triángulo estuviera lleno de tiras. Entonces es como el momento de inercia de cada triángulo y además el momento de inercia de cada una de las tiras. Entonces no sé, siento que está como demasiado complicado aquí. O sea, yo siento que se podría hacer más sencillo. Lo que pasa es que, bueno, esto que estaba haciendo yo no es sólido. Entonces, obviamente se va a complicar más. Si yo lo hago con barras es una cosa. Yo lo que diría, digamos, algo que le resulte útil es hacerlo con barras. No le va a dar exactamente igual. Pero si uno no lo puede hacer con barras, o sea, va a ser mucho más difícil hacerlo con el sólido, porque es básicamente el problema, ya se quedó esto pegado. El problema es que si esto es sólido, entonces ahí hay que integrar. Hay que integrar, ¿verdad? Y está mucho más complicado. Entonces uno empieza con lo más sencillo, que sería hacerlo simplemente como barras. Entonces usted puede hacerlo con barras. Y si usted resuelve ese, entonces ya es muchísimo más fácil resolver ese problema. ¿Cómo lo podría resolver? Entonces ahora, en lugar de hacer barras, usted lo que tiene que hacer es un triángulo. Entonces, si usted tiene un triángulo, el momento de inercia de un triángulo alrededor de un eje, entonces usted suma todos esos triángulos. Entonces, esa es otra forma de hacerlo. Usted obtiene, vea que usted divide y va a tener, ¿cuántos triángulos son? N triángulos, ¿verdad? Entonces, el momento de inercia, el momento de inercia total sería la suma I del momento de inercia del triángulo I alrededor de ese eje. Entonces, el problema suyo se reduce a calcular el momento de inercia de este triángulo. Que no estoy seguro que sea eso lo que hacen aquí. Aquí, ¿cómo lo harán? Voy a hacer que lo hagan parecido, vamos a ver. Sí, sí lo hacen igual, hacen un triángulo. Hacen un triángulo, entonces ese es el asunto. Y el problema es que, o sea, te fijo, se va a complicar porque yo tengo la densidad, tengo una densidad superficial y tengo que escribir el dA. El dA es dx dy. O x por y, o yo tengo que agarrar una tira, necesariamente una tira. Y esta tira va a tener un
de X y va a tener un Y. Entonces, para calcular la masa, un dm va a ser un Y de X por un sigma. Entonces, no hay quite. Hay que hacerlo de esa forma. Lo que podemos hacer es que yo lo puedo explicar en más detalle en la próxima clase. Sí, profe, me gustaría. Para hacerlo, para pensarlo bien la forma en la que lo resuelvo y lo explico, ¿verdad? Porque si no yo lo voy a hacer como se me va ocurriendo y la forma en la que a mí se me ocurre no necesariamente es la más pedagógica, ¿verdad? Saben, profe, gracias. Y podemos hacer eso y podemos hacerlo así también, los dos. Bueno, entonces dejémoslo para el viernes, para resolverlo con más calma. Bueno, si no tienen más preguntas, entonces quedamos así, nos vemos el viernes. Gracias, profe, bonito día. De nada, igualmente. Gracias, profe. De nada, hasta luego.